Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la institución educativa particular El Triunfo, el curso de razonamiento matemático. Vamos a hacer en esta oportunidad un repaso a la introducción a la estadística. Quien les habla es la profesora María Jacqueline Muscolina. Bien, empezamos. En este video de repaso tenemos lo que son gráficos de barras, ¿no? El diagrama de barras consiste en dos ejes perpendiculares y una barra o rectángulo para que cada valor de la variable esté consignado en ella. Generalmente se ubican los valores de la variable en el eje horizontal, ¿no? Que se denomina gráfico de barras verticales, aunque también pueden estar en el eje vertical, ¿no? Donde también se obtendrá un gráfico de barra horizontal. El otro eje se gradúa según los valores de las frecuencias, ¿no? Ya también hemos visto cuando hablamos de frecuencia. Los siguientes diagramas de barras los mostramos aquí en el cuadro siguiente, ¿no? Un gráfico de barras verticales, ¿no? Aquí hay una serie de iniciales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos considerar la F de fútbol, la V de vóley, la B de básquet, la K de karate y la N de natación, ¿no? Y también tengo lo que es el número que le corresponde a cada uno de estos deportes, ¿no? Por ejemplo, aquí 48 personas prefieren el fútbol, 36 prefieren el vóley, 30 personas prefieren básquet, 24 karate y 12 prefieren natación. Entonces aquí, ¿cuál es la frecuencia? La mayor frecuencia será lo que es fútbol, ¿no? Y la menor frecuencia es lo que es la natación. Continuamos. Acá también tenemos lo que son gráficos de barras horizontales, ¿no? Lo mismo que el anterior, pero aquí los tenemos de manera horizontal, ¿no? Tenemos en el eje la X, que es el número de estudiantes, y en el eje Y las preferencias deportivas, ¿no? En el gráfico circular, la parte del gráfico de barras, también es una de las más importantes, porque también se denominan gráficos de pastel, ¿no? Se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. Los sectores se sombrean con colores o tonos diferentes, lo cual facilita la diferencia de los porcentajes o proporciones. La amplitud de cada sector debe ser proporcional, ¿no? A la frecuencia del valor correspondiente. En este caso, a un grupo de personas se les pregunta sobre las preferencias con respecto a 5 platos de comida, ¿no? Podemos apreciar los resultados en el gráfico circular. Hay que tener en cuenta que la amplitud de cada sector, como dice, tiene que ser proporcional al valor, ¿no? De la frecuencia. Por ejemplo, si aquí son 20 votos, ¿no? Para el seco norteño, obviamente que la amplitud del sector es más que de repente que 10 votos, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta la amplitud de cada sector de la circunferencia, ¿no? Aquí tenemos el eje de gallina, que son 3 votos, la carapulcra, que son 10 votos, el lomo saltado y el ceviche. Vamos a ver los dos siguientes casos. El primer caso, decimos que el siguiente gráfico representa el porcentaje de los niños que estudian, así como los que no estudian, de un total de 60 encuestados, ¿no? Aquí tenemos el gráfico donde el área que está sombreada de color verde son los niños que estudian, que es el 75%, ¿no? Y de color rosado lo que no estudian, ¿no? Entonces, del gráfico, ¿qué nos preguntan? ¿Cuántos niños asisten al colegio? Entonces, se supone que los que estudian asisten al colegio. Entonces, tenemos de los 60 encuestados por
el 75%, que es 75 sobre 100. Y esto me da una cantidad de 45 niños, ¿no? Ahora, ¿cuántos niños no asisten al colegio, ¿no? Entonces, de los 60 encuestados, voy a multiplicar el 25%, que es 25 sobre 100, y esto es 15 niños, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños tenemos en el primero? 45, y acá tenemos 15, ¿no? En total tenemos 60 niños encuestados. En el caso número 2, el siguiente gráfico circular representa la encuesta a 40 niños sobre el motivo por lo que salen a trabajar. El 50%, que está sombreado de color celeste, representan los niños que quieren trabajar, ¿no? Porque quieren ir a trabajar, representa el 50%. Ahora, los que trabajan por necesidad, el 35%, y los que no responden es el 15%, ¿no? Del total de encuestados, ¿cuántos trabajan por necesidad? Quiere decir que va a ser 40 por 35 sobre 100. Esto me da un promedio de 14 niños. ¿Cuántos niños trabajan porque así lo desean? Es 40 por 50 sobre 100, es 20 niños. ¿Y cuántos niños no responden a la encuesta? Es el 15%, ¿no? Que es 40 por 15 sobre 100, son 6 niños, ¿no? Y esto podemos trabajarlo a través de los gráficos circulares. También tenemos lo que son tablas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes datos. Muestran el distrito en el que viene un grupo de obreros, de una empresa, ¿no? Aquí tenemos los distritos y me piden que elabore la tabla de frecuencia con información e indique el número de obreros. Aquí ya tengo elaborada la tabla de frecuencia y tengo lo que es el distrito, que es Ate, Breña, Lince, Rima, Comas y Ancón. Entonces estos distritos los he sacado de la información inicial que me está dando el problema, ¿no? Voy a contar cuántos distritos hay en cada uno, cuento de manera de las barritas y obtengo que Ate hay 7 grupos de obreros, en Breña hay 8, en Lince hay 8, en el Rima hay 7, en Comas hay 5 y en Ancón hay 5. Entonces, esta es la frecuencia, esta es mi tabla de frecuencia que está elaborada a través de los distritos en que viven un grupo de obreros, ¿no? Entonces, ¿en qué distrito la frecuencia es mayor, ¿no? La frecuencia es mayor en los distritos de Breña y Lince, ¿no? ¿Y en qué distrito la frecuencia es menor? Pues es menor en los distritos de Comas y Ancón. Los datos indicados en el siguiente ejemplo tenemos que representan el consumo de carne de un grupo de personas en un restaurante, ¿no? Aquí tenemos la variedad de carnes y me piden elaborar la tabla de frecuencias e indica el total de personas del grupo, ¿no? Bien, entonces los tipos de carne que tenemos es res, pollo, pescado, cerdo. Son 4 tipos de carne. Entonces, ¿cuántas personas prefieren res? 10 personas, ¿no? ¿Cuántas personas prefieren pollo? 11 personas. Pescado prefieren 11 personas y cerdo también prefieren 8 personas. Entonces, para elaborar la tabla, aquí la tengo mostrada, ¿no? Y para indicar la cantidad total de personas, lo que tengo que sumar es la frecuencia, ¿no? 10 más 11 más 11 más 8. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, estas medidas representan un punto medio en torno a los valores recogidos y además las más conocidas son la moda, la media y la mediana. Conozcámoslas a continuación, ¿no? Cuando hablamos de moda está representada por la M mayúscula y la O minúscula. La moda es el dato que aparece registrado con mayor número de veces en un grupo de números, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 17 y 19. Entonces el número que más se repite aquí es 12 y por lo tanto ese es la moda. Mediana. Cuando hablamos de mediana, es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor, ¿no? Aquí veíamos dos cosas muy interesantes, que ocupa el valor central cuando la cantidad de números son impares, ¿no? Pero cuando la cantidad de números son pares, entonces lo que tengo que hacer es sumar los dos términos centrales y dividirlos entre 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente hay 9 números, entonces el valor central es el número 13, ¿no? Pues es el valor que está entre ambos, ¿no? Aquí hay 4 números y aquí también hay 4 números, ¿no? La mediana se representa por la letra M y la I minúscula. Cuando hablamos de media, ¿no? La media también se representa a través de una X con una barrita arriba, ¿no? Es el valor obtenido de la suma de todos los datos, ¿no? Y luego se divide entre el número total de estos datos, ¿no? Y calculamos la mediana, ¿no? Aquí sumamos todos los datos que tenemos y los dividimos entre 9, ¿no? Aquí tenemos 126 entre 9 es 14. Ahora, aquí tenemos el caso 1 de los datos obtenidos de una encuesta sobre la preferencia de colores. Elabora una tabla de frecuencia y determina la moda, ¿no? Aquí voy a elaborar mi tabla de frecuencia respecto a los colores, ¿no? Entonces el color azul se repite 8 veces, el rojo 6, el verde 5 y el blanco 5. Entonces, por lo tanto, el que tiene mayor frecuencia es 8, que es el color azul. En el caso 2, tenemos la cantidad de hermanos que tiene cada estudiante. También trabajamos esta tabla, la ordenamos en una tabla de frecuencias. Vamos a ver que la cantidad de hermanos nadie tiene, cuando hay 0 hermanos, ¿no? Es una persona que no tiene un hermano. Cuando tienen un hermano son 8 personas, los que tienen 2 son 13 personas y los que tienen 3 hermanos son 10 personas, ¿no? 10 estudiantes, ¿no? Entonces aquí la moda es 2 porque es el número que mayor veces se repite. Y bueno, la media es 2, ¿no? Ya también trabajamos la media, la suma de todos los números y la dividimos entre la cantidad correspondiente, que es 32. A partir del siguiente grupo de datos determina la mediana, la moda y la media, ¿no? Aquí primero vamos a ordenar los números de menor a mayor. Para determinar la media tenemos que ver cuántos números hay. Aquí hay 10 números. Entonces, como hay 10 números, lo que tenemos que hacer es coger los dos datos centrales y sumarlos y dividirlos entre 2, ¿no? Porque la cantidad de números es par. Y 22 más 22 es 44, entre 2 es 22. La moda es el número que mayor veces se repite, que es 21. Y bueno, el promedio o la media sería 22,2, ¿no? Que es la suma de todos dividido entre los 10 números. Aquí también tenemos unos ejemplos, ¿no? Donde calculamos la mediana, ¿no? En estos días, en este caso, en este cuadrito, la mediana es 40, ¿no? En el día miércoles, ¿no? Y acá en el ejemplo de acá de un grupo de personas, también elaboramos nuestro cuadrito y obtenemos que la moda es en verano, ¿no? Que es el número que más veces se repite, ¿no? En la estación, ¿no? Entonces, con estos ejercicios vamos a terminar este video de repaso. También tienen que poder copiarlos en su cuaderno. Y bueno, espero que este video tutorial les sirva para la posible solución de los ejercicios del módulo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.